Hola, hoy vamos a hablar de la caída del cabello. Vamos a ver 25 cosas que podemos hacer, entre nutrientes, alimentos que los contienen, suplementos y qué otras cosas podemos hacer para mejorar en esa caída. Agradezco a Mario desde Argentina que nos ha sugerido este tema. Ya habíamos sacado algún vídeo sobre caída de cabello, pero nos vamos a centrar más en alimentos, nutrientes y qué cosas podemos hacer para mejorar en esa caída. No lo perdáis, está muy interesante y os va a servir de mucho. Soy Ángel Elipe, tu salud me importa y empezamos. Bien, lo primero que quiero que sepáis es que la caída del cabello tiene múltiples causas, tiene un montón de causas. Entonces, lo principal que hay que hacer primero es un buen diagnóstico, porque puede haber causas inflamatorias, puede haber causas nutricionales, puede haber causas hormonales y puede ser también provocado por el estrés. Entonces, depende de qué causa sea, os puede funcionar el tratamiento o no os puede funcionar el tratamiento. Y no solo estas causas, sino combinación de estas causas. Por eso, hay veces que me comentáis, es que a mí no me funciona, por ejemplo, la ortiga, por decir algo, en la caída del cabello. Y hay otras personas que sí le funciona. Pues porque depende de qué causa os provoca la caída. Podéis tener un problema de vascularización, podéis tener un problema de inflamación, o podéis tener problemas hormonales, o combinación de varios. Entonces, el tratamiento tiene que ser personalizado. Lo primero es un buen diagnóstico, una analítica de sangre en determinados factores nutricionales y un diagnóstico de esa caída de cabello. Cuando sepamos bien las causas de la caída es cuando podremos tratarlo bien. Bien, evidentemente existen causas nutricionales. Tenemos una vida ajetreada, a veces no comemos en condiciones, porque necesitamos nutrientes como por ejemplo aminoácidos, por ejemplo la cistina, la cisteína, vitaminas del grupo B, por ejemplo B12, ácido fólico, biotina, por ejemplo. También vitamina D, también vitamina C, que es un buen antioxidante, y vitamina E. Biotina hemos dicho que necesitamos omega 3, importante para evitar caída. Necesitamos hierro, y no solo el hierro, tenemos que mirar casi más que el hierro a la ferritina. El hierro y la ferritina tienen que estar en niveles normales, si no puede haber problemas de caída. Y necesitamos también zinc, por ejemplo. El estrés, por ejemplo, aumenta el cortisol y esto puede provocar caída. Inflamación. Cuando hay inflamación en el folículo, se producen determinado tipo de problemas. Se produce caspa, se produce dermatitis seborreica y todo esto afecta al folículo y puede provocar caída. Causas vasculares. Puede haber una microvascularización, o sea, que los vasos sanguíneos alrededor del folículo sean pequeños y no nutran bien ese folículo. Entonces, cuando hacemos un tratamiento con los nutrientes que vamos a ver ahora, tenemos que hacer tratamientos mínimo por 3 o 4 meses. ¿Por qué? Pues porque el pelo pasa por varias fases. Entonces, las fases del pelo necesitan un tiempo. Entonces, depende de cuando empecemos el tratamiento, podemos encontrar al pelo en una fase o en otra fase. Por eso es alargar los tratamientos a unos 4 meses. Porque, por ejemplo, podemos pillar al pelo en fase de caída, por ejemplo, que es una fase normal, el pelo tiene que caerse en una cantidad normal. Por eso digo que hay que alargar los tratamientos para actuar en la fase en la que sale el pelo, por ejemplo. Bien, por ejemplo, causas hormonales, tanto en hombres como en mujeres. Por ejemplo, si hay un problema con las hormonas tiroideas, evidentemente va a haber caída. Entonces, lo principal es arreglar estas hormonas tiroideas, regularlas. Una vez que los tengamos regulado, evitaremos el problema de caída asociada a la falta de hormonas tiroideas. Y luego, otro problema hormonal importante es la DHT, la dihidrotestosterona, que es la forma activa de la testosterona. Entonces, ocurre lo siguiente.
La testosterona se transforma en DHT a través de una enzima que es la 5-alfa reductasa. Bueno, hay dos tipos de 5-alfa reductasa, la tipo 1 y la tipo 2. Bien, entonces hay veces que aumenta demasiado la DHT con respecto a la testosterona. Entonces lo que hay que hacer es arreglar este desbalance. La testosterona tiene que estar alta y la DHT no tiene que estar tan alta. Empieza a haber estudios sobre la DHT en folículo y por ejemplo, en próstata. ¿Qué ocurre cuando la DHT está demasiado alta? Se está viendo en la caída del cabello que la DHT a veces en las personas que tienen más caída no está tan alta, simplemente que genéticamente estas personas son más sensibles a la acción de la DHT. En definitiva, si estos estudios llegan a buen puerto, o lo que ocurre es que la DHT está demasiado alta, lo que hay que hacer es disminuir la DHT y aumentar la testosterona. Y entonces esto lo hacemos inhibiendo la 5-alfa reductasa para que no se produzca tanta DHT. Bien, ¿y en mujeres qué es lo que pasa? Pues en mujeres también hay testosterona y también se produce DHT. Entonces, cuando en mujeres los estrógenos están altos con respecto a la testosterona, no pasa nada. Estamos hablando de 8 veces más cantidad de estrógenos que de testosterona. Pero cuando ocurre un desbalance hormonal en mujeres que bajan demasiado los estrógenos con respecto a la testosterona, ahí es cuando empieza a haber problemas, porque aumenta demasiado la DHT y también provoca caída de cabello en mujeres. Entonces, en estos casos sí que son útiles tanto fármacos como suplementos que inhiban la 5-alfa reductasa, como por ejemplo el sapalmeto, la Selenoa repens. ¿Ok? Y luego, además, en mujeres esta bajada de estrógenos provoca problemas, por ejemplo, en menstruación y se asocia a demasiada pérdida de hierro. Entonces estamos asociando una pérdida de hierro y un desbalance hormonal, un aumento de la DHT. Se asocian estas dos cosas y la caída del cabello es mucho mayor en mujeres. Bien, empezamos con los 25 suplementos, alimentos, nutrientes y algún consejo que otro. En total vamos a decir 25 cosas que podéis hacer para mejorar. Bien, primero vamos a hablar de fármacos. Vamos a enfocar todo el vídeo a suplementos naturales, alimentos y todo esto, pero vamos a nombrar también los fármacos. Bien, ¿cómo podemos actuar? ¿Cómo podemos actuar? Actuamos de dos formas. Primero, si hay un problema hormonal. Entonces, actuamos inhibiendo la 5-alfa reductasa con fármacos como finasterida y dutasterida. ¿Vale? ¿Cuál es el problema de estos fármacos? Son muy activos al inhibir esta enzima, pero tienen el problema de efectos secundarios, por ejemplo, en hombres ginecomastia, crecen las mamas y disminución de la libido. Entonces, por eso hay veces que interesa tomar otro tipo de suplementos que no tengan tantos efectos secundarios. Y luego también con fármacos podemos actuar en ese problema que hablábamos antes de la microvascularización, que el folículo tiene los vasos sanguíneos muy pequeños y no se nutre del todo, y entonces hay caída de cabello. Y ahí actuamos con un fármaco que se llama minoxidil, que es un vasodilatador. Se utiliza tópicamente y últimamente empieza a haber tratamientos también en cápsulas tomados. Bien, y lo que hace es producir una vasodilatación en el folículo, y esto hace que el folículo se nutra más. También tiene efectos secundarios, porque si dejamos de aplicarlo o tomarlo, produce un efecto rebote. Ese pelo que ha salido se cae. ¿Por qué? Porque volvemos a nuestro problema anterior. Entonces es un fármaco, el minoxidil, que hay que utilizar siempre, porque si dejamos de utilizarlo, se produce un efecto rebote. Entonces hay veces que conviene usar otras cosas y dejar el minoxidil como último recurso. Bien, segundo suplemento. Aquí vamos a hablar de un alimento, semillas de uva. Sí,
En el vídeo anterior no lo mencionamos, pero son muy útiles. ¿Qué es lo que hacen las semillas de uva? Tienen unas sustancias que se llaman proantocianidinas, os lo digo como curiosidad, pero lo importante es la acción. Lo que hace es inhibir la 5-alfa reductasa tipo 2. Ya dijimos que había dos tipos de enzima, la tipo 1 y la tipo 2. Inhibe la 5-alfa reductasa tipo 2. Esto hace que disminuya la DHT y mejora la caída. Pero también lo que hace es bloquear la unión de la DHT al receptor de andrógenos. Los receptores de andrógenos, de testosterona, están en muchas células del cuerpo y también están en el cuero cabelludo. Entonces, al bloquear la unión de la DHT al receptor, disminuimos la acción de la DHT y mejora la caída. Entonces, las semillas de uva tienen dos acciones diferentes muy importantes para la caída del cabello. Repito, para la caída del cabello cuando los problemas son hormonales, tanto en hombres como en mujeres. Porque podemos tener un problema de microvascularización, de estrés, de inflamación y de diferentes cosas. Quiero que entendáis en este vídeo que los tratamientos dependen del diagnóstico. Entonces, ¿semillas de uva útiles para la caída? Sí, cuando hay un problema hormonal. ¿Vale? Bien, ahora hablamos de la Camellia sinensis. Si os digo este nombre, pues no os suena nada. Pero si os digo que es el té verde, pues sí que os suena, ¿no? Bien, ¿qué hace el té verde? Primero, inhibe la 5-alfa reductasa tipo 1. Entonces, disminuye la DHT y es útil cuando hay problemas de caída por causa hormonal. ¿Ok? Pero resulta que el té verde también tiene polifenoles. ¿Y qué son los polifenoles? Son antioxidantes muy útiles, por ejemplo, para procesos también inflamatorios en el folículo. Por lo tanto, el té verde va a tratar no solo los problemas hormonales, sino también los problemas inflamatorios en el folículo. Dos acciones importantes. El té verde lo podéis tomar en infusión y luego ya hablaremos, uno de los 25 puntos os voy a decir plantas que se pueden utilizar tópicamente. Se pueden hacer mezclas de plantas para utilizar tópicamente en el pelo o en el cuero cabelludo. Ya os lo diré, porque ahí por lo menos os voy a decir unas 10 plantas que podéis utilizar como tónicos capilares. ¿Ok? Bien, otro suplemento que lo hemos nombrado en algún vídeo, el Pythium africanum. Es el ciruelo africano. ¿Y qué es lo que hace? El Pythium africanum lo que hace es inhibir la 5-alfa reductasa, tanto la tipo 1 como la tipo 2. Es un buen inhibidor de la 5-alfa reductasa, sin tantos efectos secundarios como tenían los fármacos. Es muy importante para la caída, porque disminuye la DHT, pero repito, cuando hay un problema hormonal tanto en hombres como en mujeres. ¿Ok? Por supuesto, también sirve, no solo sirve para la caída, sino también para la hiperplasia benigna de próstata, porque el aumento de DHT provoca un agrandamiento de la próstata. Entonces podemos tratar dos cosas, la hiperplasia benigna de próstata y la caída del cabello. Bien, Sao Palmetto, Sabal, Serenoa repens, es todo lo mismo, son diferentes nombres de lo mismo. Bien, el fruto del Sao Palmetto tiene ácidos grasos insaturados, al igual que los tenía el Pythium africanum, que no os lo he comentado. Pythium africanum tiene linoleico y oleico, pero el Sao Palmetto está mucho más concentrado, los frutos están mucho más concentrados en estos ácidos grasos. Y estos ácidos grasos son los que inhiben la 5-alfa reductasa, las dos, la tipo 1 y la tipo 2. El Sao Palmetto, en cuanto a las sustancias, a plantas, sustancias naturales, es el más potente de todos. Pero
tienen que ser extractos y lo que toméis en Sao Palmetto tiene que estar concentrado. Estamos hablando que tiene que tener un mínimo del 45% en concentración de estos ácidos grasos, que son los principios activos que inhiben la 5-alfa reductasa. Por supuesto, el Sao Palmetto es muy útil no solo para la caída del cabello, sino también para la hiperplasia benigna de próstata, por esta inhibición de las 5-alfa reductasas. ¿Ok? Pero, repito, cuando el problema es hormonal, en la caída del cabello. Si tenemos otro tipo de problemas, habrá que tratarlo de otra forma. ¿Ok? Bien, siguiente, la pimienta negra. La pimienta negra tiene piperina, que es lo que le da ese sabor picante, y es lo que tiene el principio activo. ¿Qué hace? Pues hace que aumente la biodisponibilidad de otros nutrientes. Al decir biodisponibilidad, hablo de que se absorban mejor estos nutrientes y puedan actuar en el cuerpo. Esto es una de las acciones de la pimienta negra, pero también es un potente antioxidante, aumenta la capacidad antioxidante de nuestro organismo. Esto es muy importante para el folículo, porque disminuye el estrés oxidativo del folículo. Esto hace que disminuyan, por ejemplo, procesos inflamatorios en el cuero cabelludo, muy importante para mejorar esa caída, tanto en hombres como en mujeres. Otro suplemento, el zinc. El zinc es muy importante, ya hemos hablado de él, porque el zinc es muy importante también, por ejemplo, para aumentar testosterona. Ya hablamos que inhibía la aromatasa, entonces disminuye los estrógenos en hombres y aumenta la testosterona. Esto es muy importante para tratar la hiperplasia benigna de próstata, para aumentar la testosterona y para mejorar problemas, por ejemplo, de disfunción eréctil. Pues bien, el zinc lo que hace también es promover la síntesis de queratina y de colágeno, muy importante para ese crecimiento y para esa formación del cabello. Pero es que además el zinc lo que hace es regular la respuesta inmune, mejora también problemas como por ejemplo inflamatorios en el cuero cabelludo. Así que el zinc, dos acciones: mejorar los problemas inflamatorios y síntesis de queratina y colágeno, y lo que hace es favorecer el crecimiento del cabello. ¿Dónde está el zinc? ¿En qué alimentos está? Podéis tomarlo como suplementos, pero también podéis tomar alimentos que tienen zinc. Semillas de calabaza, chocolate, ajo, sésamo, también está en setas, germen de trigo, garbanzos, está en mariscos. Las ostras, por ejemplo, tienen altísimas concentraciones de zinc, también las almejas. En frutos secos como nueces, avellanas y almendras también tienen mucho zinc. Lo podéis tomar con alimentos y también podéis tomar suplementos de zinc. Por ejemplo, necesitamos entre 10 y los hombres, en hombres, entre 10 y 20 miligramos de zinc elemental, y en mujeres un poquito menos, estamos hablando más sobre los 10 miligramos. Me refiero a las cantidades diarias de zinc. Bien, otro suplemento importante para el cabello, el silicio. El silicio mejora la hidratación del cabello y, por ejemplo, mejora esas puntas abiertas. Lo que hace es hidratar mucho ese cabello, fortalece el cabello, hace que ese cabello se caiga menos. Bien, noveno punto, muy importante. Causas hormonales, por ejemplo, en las hormonas tiroideas. Es típica la caída, y en mujeres es muy típica esa caída, por una falta de hormonas tiroideas, un hipotiroidismo. Entonces es relativamente fácil de solucionar. En este caso lo que hay que hacer es, siempre que hay una caída, es mirar una analítica y ver, entre otras cosas, todos esos nutrientes que hemos dicho antes, las vitaminas, minerales, todos esos nutrientes, pero también hay que ver cómo están las hormonas. Hay que ver cómo está la testosterona en hombres y mujeres, y hay que ver cómo están las hormonas tiroideas, porque
un déficit de hormonas tiroideas va a provocar una caída. Entonces, si regulamos estas hormonas tiroideas, lo que vamos a hacer es evitar la caída por este problema, evidentemente. Sí, hay veces que las caídas son asociaciones de varias causas. Bien, pero un punto importante es regular bien estas hormonas tiroideas. Bien, la famosa biotina, que es la vitamina B7. Es famosa porque se ha hablado mucho de ella, de que es muy importante para fortalecer el pelo, para la caída. Sí, vale. Fortalece el cabello y es importante para tratar esa caída. Pero repito lo que digo siempre. Si hay un déficit de vitamina B7, de biotina, también lo podéis encontrar como vitamina H. Bien, si hay un déficit, un suplemento de biotina puede ayudar a la caída, pero es que a lo mejor vuestra caída es por una causa hormonal, o una causa inflamatoria, o por estrés, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, un suplemento de biotina, si tenéis esas causas, no os va a hacer nada. Si es una causa nutricional por falta de biotina, pues sí os va a solucionar el problema. Pero si es una causa hormonal, por mucha biotina que toméis, no os va a solucionar el problema. ¿Ok? Bien, vamos a hablar de la L-cisteína. La L-cistina es un aminoácido, y es un aminoácido, el aminoácido principal que tiene la queratina, que ahora después hablaremos de ella. La queratina es la proteína principal que tiene el cabello. Bueno, tipos de queratina hay muchísimos. Os puedo decir que de los dos tipos de queratina, tipo 1 y tipo 2, el cabello tiene unos 18 tipos de queratina. Bien, el aminoácido principal es la L-cistina. Entonces, tenemos que tener unos niveles adecuados de L-cistina para que se pueda formar la queratina y el cabello esté en condiciones. ¿Ok? ¿Se pueden tomar suplementos? Sí, entre 500 y 1000 miligramos antes de las comidas. O comer proteína de alta calidad, carnes, huevos, pescados. Todos esos alimentos tienen proteínas de alta calidad, frutos secos también, pero carnes y pescados, sobre todo pescados, son los que más alta calidad de proteína tienen. Y la clara del huevo, muy importante porque es una proteína de altísima calidad. Bien, vitamina D. Se ha hablado mucho de la vitamina D. La vitamina D tiene un montón de acciones. Más que una vitamina, es una hormona, porque tiene un montón de acciones. Se ha hablado mucho de la vitamina D en la caída del cabello. Es verdad que es muy útil. ¿Por qué? Porque regula el sistema inmune. Evita todos esos procesos inflamatorios del folículo que provocan la caída del cabello. Pero repito también otra vez, si la causa es esa, porque si hay otras causas, por ejemplo, hormonales o de estrés, o otro tipo de causas, la vitamina D no nos va a ayudar en nuestra causa. Por eso es importante, muy importante el diagnóstico. Ya sabéis dónde está la vitamina D. Margarina, mantequilla, está en pescados, está en aceites de pescados, está en hígado, está en huevos. Estos alimentos están muy concentrados en vitamina D. ¿Se pueden tomar suplementos de vitamina D? Sí. ¿Cuáles son las dosis? Entre 2000 y 4000 unidades internacionales al día. Ojo, la vitamina D es liposoluble, se acumula y el exceso puede ser tóxico, así que hay que tener mucho cuidado con esta vitamina D. Junto con el zinc, por ejemplo, la vitamina D son dos suplementos muy importantes para regular este sistema inmune y evitar estos problemas de caída provocados por procesos inflamatorios. Por eso lo encontraréis en un montón de suplementos, sobre todo el zinc, pero también la vitamina D. Bien, es muy importante los probióticos en toda nuestra piel, no solo intestinal, sino también en toda nuestra piel y evidentemente en cuero cabelludo también. De hecho, un déficit de nuestra flora lo que puede provocar es una caída del cabello también, porque proliferan otro tipo de
Microorganismos, por ejemplo, hongos, pueden provocarnos caspa, la proliferación de hongos provocan caspa. Esta caspa, asociada a grasa, por ejemplo, puede provocar una dermatitis seborreica y puede bloquear la salida del cabello y puede provocar caída del cabello. Así que muy importante tomar probióticos para mantener la flora de nuestra piel y de nuestro cuero cabelludo. Bien, hierro. Un déficit de hierro lo que provoca es más caída y el pelo que tenemos es más fino. Entonces es un círculo. Lo que va a provocar es una caída mucho mayor. Y también, junto con la vitamina D y el zinc, regulan el sistema inmune. Así que el hierro tiene dos acciones. Pero más que el hierro, que sí hay que mirar los niveles de hierro, hay que mirar también, y más importante todavía, los niveles de ferritina. Los niveles de hierro y los niveles sobre todo de ferritina tienen que estar en condiciones óptimas para que nuestro cabello esté en condiciones óptimas. Entonces, los suplementos que toméis, si estáis tomando algunas vitaminas para el pelo, tienen que tener estos tres componentes que hemos dicho, que actúan de una forma asociada. Hierro, vitamina D y zinc. Esos tres son muy importantes. Bien, omega 3. Muy importantes los omega 3. Y además es muy importante el balance omega 3, omega 6. Me explico. Los omega 3 son antiinflamatorios, muy importantes para procesos inflamatorios en el cuero cabelludo. Todos los suplementos deberían llevar omega 3. Bien, pero es que los omega 6 son inflamatorios, entonces siempre en la dieta tiene que haber muchos más omega 3 y menos omega 6. Los omega 6 están, por ejemplo, en aceites de semillas, de girasol, de soja, de maíz, de canola, de este tipo de aceites. Este tipo de aceites hay que reducirlos mucho en la dieta. Tienen que estar bajos porque los omega 6 pueden ser inflamatorios y pueden agravar nuestra caída de cabello. ¿Ok? Y los omega 3 altos, muy altos. Están, por ejemplo, en pescados azules. Pescados azules están muy concentrados, pero también están concentrados en alimentos como, por ejemplo, el aguacate. El aguacate tiene altas concentraciones de omega 3. Y si tomáis suplementos de omega 3, fijaros en las cantidades de los omega 3 importantes que llevan, que es el EPA y el DHA. Tienen que tener cantidades suficientes. Si no estáis seguros, me lo decís en comentarios y me decís, estoy tomando este omega 3. ¿Tiene cantidad suficiente de EPA y de DHA? Y yo os lo comento. ¿Ok? Bien, proteínas, y en concreto lo que hemos dicho antes, la queratina, que es la proteína más importante que tiene el cabello. Da estructura a ese cabello. Para que os hagáis una idea, la composición del cabello es un 70% de agua, un 28% de proteína, entre ellos las queratinas, que son varias. En concreto tiene unas 18 tipos de queratinas el cabello, y 2% de lípidos. Esa es la composición del cabello. Y lo que hace la queratina es dar estructura al cabello y, por supuesto, la formación del cabello en el folículo. Así que es muy importante. Y como dijimos antes, el aminoácido principal de esta queratina es la L-cistina. ¿Ok? Bien, la queratina se puede aplicar tópicamente en cosmética. De hecho, viene asociada a queratina, colágeno, elastina, viene asociada en diferentes productos. Champú, acondicionadores, aceites, por ejemplo, ampollas también, en diferentes productos, combinaciones de queratina, colágeno, elastina, todo esto. Pero también podemos incorporarlo en la dieta, tomar proteínas de alta calidad. Lo que dijimos antes con la L-cistina. Pues aquí también tenemos que tomar proteínas de alta calidad. Por ejemplo, huevos, carne, pescado, queso, frutos secos y también gelatina. Y concretamente dentro de los frutos secos son muy importantes las nueces. Bien, ahora, vitaminas del grupo B, muy importantes para fortalecer este cabello y para otras acciones.
por ejemplo, tiamina, riboflavina, niacina, ácido pantoténico, biotina, ácido fólico, vitamina B12, por ejemplo, vitamina B6, importante para la formación de hemoglobina, muy importante también para el folículo. Está en cereales, en frutos secos, en levaduras, por ejemplo, en lácteos, en legumbres. Un suplemento que podéis tomar, que entre otras cosas está concentrado en las vitaminas del grupo B, es levadura de cerveza y germen de trigo. Podéis tomarlo, existen suplementos en el mercado que llevan las dos cosas. Bien, vitamina A, muy importante para la piel en concreto, para el mantenimiento y la formación de esta piel, pero también para regular el sebo y mantener hidratado, por ejemplo, ese cabello. Y por supuesto también es muy importante la vitamina A porque también previene la caspa, o sea que previene esos problemas inflamatorios también. ¿Dónde está la vitamina A? Huevo, leche, queso, yogur, mantequilla, en carnes por supuesto y en pescado azul, altas concentraciones en pescado azul. Vitamina E, fundamental, es un antioxidante muy potente, reduce el estrés oxidativo en el folículo, muy importante para todos estos procesos inflamatorios. Repito, como he dicho antes, estas vitaminas, la vitamina A, la vitamina E, incluso la vitamina C también, son muy importantes para este tipo de procesos inflamatorios, pero claro, para este tipo de procesos inflamatorios, no para procesos hormonales. Como veis, es un conjunto de cosas lo que hay que tomar, porque todo depende de lo que he dicho antes, de vuestro diagnóstico. Bien, L-arginina, ya hemos hablado de ella por ejemplo, en el vídeo que hicimos de la L-arginina, hemos hablado de un montón de beneficios que tiene la L-arginina. Bien, regula los procesos inflamatorios, porque regula el sistema inmunitario, muy importante para el folículo y para cuando hay un proceso inflamatorio en el cuero cabelludo, pues hablamos de caspa o todo este tipo de procesos inflamatorios de los que hemos hablado. Pero es que también, como dijimos, es un potente vasodilatador. Y esto es muy importante porque también dilata los vasos del folículo y lo que hace es que se nutra más ese folículo. Y entonces mejora mucho la caída. Bien, ahora vamos a ver una serie de plantas que las podéis utilizar o solas o combinadas, pero tópicamente. Hacéis una decocción y lo aplicáis, lo dejáis enfriar y lo aplicáis tópicamente. Por ejemplo, hojas de guayaba. Un puñado de hojas en 1 litro de agua, calentáis, dejáis enfriar y lo aplicáis tópicamente. Otra planta, por ejemplo, el romero. El romero es antiinflamatorio, antiséptico y mejora la circulación. Lo mismo que hemos dicho antes. Hacéis el mismo proceso y se aplica tópicamente. Verbena. 15 gramos de flores en 1 litro de agua. Calentamos y lo dejamos 20 minutos y luego enfriar. Y se aplica tópicamente también. Cola de caballo. Tiene cisteína, tiene selenio y tiene silicio y un montón de minerales más. Igual que antes. Pero podéis hacer una combinación, por ejemplo, de cola de caballo, de romero y de ortiga, de los tres. 7 cucharadas de cada uno en 1 litro de agua. Calentáis, dejáis reposar y se aplica tópicamente. Aloe vera, también, aplicar tópicamente en el cuero cabelludo. Rúcula, también, muy importante para estimular el crecimiento en el folículo piloso. También se utiliza, como hemos dicho antes, aplicado tópicamente las hojas. Las hojas las disolvemos un puñado de hojas en 1 litro de agua y vamos aplicando tópicamente. ¿Okay? Hojas de nogal, entre 9 y 12 hojas en un vaso de agua y hacemos eso, hacemos una infusión y luego dejamos enfriar y se aplica tópicamente. ¿Combinación de todas estas cosas? Por supuesto que también. Ortiga,
como hemos dicho antes, hemos hablado de una combinación. La ortiga es muy importante también aplicada tópicamente. Las hojas de ortiga hacemos el mismo proceso que antes y nos aplicamos el líquido tópicamente. Ojo, ojo, hay que saber tratar las hojas de ortiga. No se puede coger las hojas de ortiga y utilizarlas así como así. Después de cortar las hojas de ortiga, entre 12 y 24 horas, pierde sus propiedades urticantes. Si no sabéis usarla, las compráis y lo hacéis así, pero no cojáis la planta si no sabéis hacer el proceso. Importante, porque tiene propiedades muy urticantes. Jengibre, por ejemplo, también se puede utilizar no tomándolo solo, sino también se puede utilizar tópicamente de la misma forma que hemos dicho antes. Jugo de cebolla tiene azufre, importante para la queratina. Es vasodilatador también, y mejora los procesos inflamatorios. Se puede extraer el jugo de la cebolla, o si no, ya existen productos cosméticos como por ejemplo champúes que tienen concentraciones altas de jugo de cebolla. Y a veces este jugo de cebolla se combina con aloe vera. Una combinación de jugo de cebolla y aloe vera es muy bueno para aplicarlo tópicamente o utilizar en champúes. De hecho, existe ya esta combinación en el mercado. Y por supuestísimo el ginkgo biloba. Ya hablamos de un vídeo entero sobre el ginkgo biloba. Mejora la microcirculación y aquí en el folículo también es muy útil. Las dosis más o menos entre 60 y 140 miligramos, entre 1 y 2 tomas al día. Y repito, mejora esta microcirculación, hace que el folículo se nutra más. Por supuesto, si el problema viene por ahí, si el problema es hormonal o otro tipo de problemas, evidentemente hay que tomar o hay que combinarlo con otras cosas. Alfalfa, un buen suplemento, un buen alimento. Tiene vitaminas, tiene minerales, tiene aminoácidos. ¿Cuánta cantidad? Pues entre 3 y 6 gramos al día. Bien, y el número 25, el magnesio. El magnesio, también hicimos un vídeo sobre el magnesio. El magnesio tiene muchas propiedades y tiene que estar en nuestra dieta en cantidad suficiente. Fortalece el cabello y favorece el anclaje del cabello. Es muy importante para el cabello unos niveles de magnesio adecuados. Podéis tomar suplementos de magnesio o lo podéis tomar en la dieta. ¿Qué alimentos tienen magnesio? Yema de huevo, avellanas, avena, maíz, en naranjas también, en el cacao puro tiene mucho magnesio. Los vegetales verdes, porque la clorofila tiene un núcleo de magnesio. Cacahuete, soja, salvado de trigo, en nueces también. Como veis, hay alimentos como los frutos secos, en concreto las nueces, también las avellanas y las almendras. En los frutos secos hay un montón de nutrientes, una combinación de nutrientes. Hablamos de que tiene altos niveles de omega 3, tiene altos niveles de zinc, tiene altos niveles de magnesio, tiene un montón, tiene vitaminas también, tiene un montón de nutrientes combinados. Es un alimento muy a tener en cuenta, porque estamos cubriendo varios frentes. Bien, conclusiones. No todos los suplementos o los alimentos os van a ayudar a todos por igual, porque depende de un buen diagnóstico. Lo primero que hay que hacer es analítica y diagnosticar esa caída de cabello, tanto en hombres como en mujeres. Si es un problema hormonal, si es un problema nutricional por falta de algún mineral o alguna vitamina, que se puede ver en la analítica, o por un problema de estrés. El estrés aumenta el cortisol y un cortisol alto puede provocar esa caída. Bien, puede haber problemas inflamatorios también en el cuero cabelludo y en el folículo. Entonces, importante diagnosticar cuál es el problema vuestro, que puede ser uno o puede ser combinación de varios. Cuando sepamos el problema es cuando lo podemos tratar. Porque muchas veces me comentáis en comentarios, me decís que es que a esa persona que le ha funcionado cualquier suplemento, por ejemplo, el zinc o la ortiga
o el sapo al metro, a mí no me funciona. Claro, porque tu problema puede ser otro, o puedes tener una combinación de problemas. Entonces es muy importante diagnosticar, y cuando ya sepamos lo que nos pasa, podremos tratar con uno o varios suplementos. ¿Ok? Si tenéis alguna duda de cualquier alimento, cualquier dosis, cualquier suplemento, me lo comentáis, que yo os voy a ayudar. Os digo dosis, os digo lo que queráis. No tengáis miedo de comentar cualquier cosa. Y si tenéis alguna sugerencia de vídeo, me lo decís igual que ha hecho Mario. Que yo haré un vídeo sobre eso. ¿Ok? Vamos a dejarlo aquí, darle un like si os ha gustado el vídeo, suscribiros y darle a la campanita, porque YouTube os va a mandar notificaciones de todos los vídeos que vayamos sacando. Me vais a ayudar un montón si compartís estos vídeos en vuestras redes sociales. Muchísimas gracias por escucharme y adiós.